Existen diferentes corrientes filosóficas en las cuales vamos a tener diferentes corrientes para interpretar la norma jurídica. De esta manera vamos a tener el juspositivismo, bajo el cual vamos a considerar las autoridades aquellas que son reconocidas por la propia ordenamiento jurídico o el ordenamiento legal de cada uno de los estados, y la norma va a ser aquella que es promulgada por las autoridades competentes, básicamente por el poder legislativo, por el Congreso. El justnaturalismo nos va a hablar de que no solamente vamos a tener la norma escrita, sino también el conjunto de normas que van a ser a lo mejor parte de la costumbre, coexistentes, dependiendo de la corriente filosófica que querramos adoptar o de la escuela del justnaturalismo, pues vamos a tener un bagaje divino o natural de la costumbre en la cual este justnaturalismo va a erigirse, ¿no? En otras palabras, vamos a tener la norma escrita por el hombre y aquella norma no escrita, la cual muchas veces puede derivar de la voluntad divina o a lo mejor de las prácticas ya históricas. De esta forma tenemos como un representante de lo que sería la costumbre internacional o en materia comercial la lex mercatoria. Si tratamos de utilizar estos dos tipos de escuelas para tratar de explicar a lo mejor situaciones donde hay una convivencia entre autoridades de jure y autoridades de facto, pues podemos darnos cuenta cómo el juspositivismo se queda muy corto y el justnaturalismo también. De esta manera creo, en un particular punto de vista, que el realismo jurídico pudiera ser el que nos pudiera dar una salida, una explicación para este tipo de situaciones, las cuales no son ortodoxas, como por ejemplo lo acontecido en Culiacán, Sinaloa, donde básicamente tenemos que algunos grupos delictivos, quizás azotando a cierto grupo poblacional o ejerciendo cierto tipo de autoridad, y la cual se puede ver cristalizada con el cobro del derecho de piso, y las cuales conviven en un sistema legal ya establecido. Entonces, de esta manera, el juspositivismo, ¿cómo lo explicaría? Pues tenemos que no lo podría explicar porque técnicamente el delincuente, su comportamiento va a ser una conducta antijurídica y por consecuencia la autoridad tendría la responsabilidad de sancionarla. Bajo el justnaturalismo tampoco habría una explicación lógica a lo que sería la convivencia con este tipo de grupos delictivos, porque básicamente el andamiaje positivo o el ordenamiento jurídico, ya sea la costumbre o el ordenamiento legal, pues tampoco va a dar cabida a este tipo de conductas consideradas como crímenes. Entonces tenemos que el realismo jurídico es el único que puede dar una explicación, primero para ver quién es el considerado como una autoridad y en segundo plano qué normas van a ser las que están regulando. Para el realismo jurídico, lo que sería la norma va a ser aquella regla emanada por aquella ente o persona que va a ser reconocida como autoridad, y técnicamente quién va a ser reconocido para autoridad, y aquí recobraríamos lo que decía H.L. Hart, en el cual va a existir una regla de reconocimiento. Entonces la autoridad no será autoridad si la población civil no lo reconoce como tal. De esta manera, como consecuencia de que hay un reconocimiento para autoridades de facto y lo que sería autoridades de jures, algo similar a lo que se está viviendo en Venezuela al día de hoy con el reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente legítimo por 50 naciones a nivel mundial y Nicolás Maduro como el presidente de facto, pues tenemos que esta convivencia solamente se podría explicar con este realismo jurídico, donde el abogado va a predecir cuál va a ser la aplicación de la norma, y esta aplicación nos importará lo que sería la reacción que pudiera tener aquella institución o persona que es reconocida como autoridad. En otras palabras, un inversionista extranjero pudiera llegar a querer invertir en un territorio donde va a haber una autoridad de facto y una autoridad de jure, básicamente un grupo delictivo que tiene el control sobre cierta parte del territorio, pues el abogado, bajo una visión juspositivista, pues solamente le estaría explicando cuál es la norma jurídica que está en los códigos y que aplica la ley de jure, y lo que sería, y básicamente quedaría completamente fuera este realismo jurídico, donde se tiene que poner también dentro de la ecuación a lo mejor factores de poder real o excepciones que están volviendo la regla general en ciertos puntos. Entonces tenemos que de esta manera el realismo jurídico, en el cual se tiene que tomar como predicción no solamente y teniendo como punto de partida lo que está escrito, sino la interpretación que las autoridades le han dado
a dicha norma de decisiones judiciales que ha sobre dicho precepto o cualquier otro factor que pudiera impactar la relación entre autoridad y el individuo, pues tenemos aquí que el dispositivismo y el justnaturalismo pues no podrían dar una explicación. A lo mejor estos regímenes de excepción doyan una convivencia entre autoridades de facto, autoridades de jure, grupos delictivos con cierto control efectivo en ciertas partes del territorio y las autoridades democráticamente electas. Aquí, como paréntesis, es muy importante señalar que el hecho de que alguien tenga un control efectivo de cierta parte del territorio no necesariamente quiere decir que quiere desplazar a las autoridades legítimas del control del territorio. En otras palabras, si vemos el ejemplo que estábamos mencionando de la delincuencia organizada dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, pues tenemos que estos grupos delictivos, especialmente los narcotraficantes, aprovechan la debilidad de las instituciones gubernamentales pues, para poder asegurar el éxito de sus actividades ilícitas. En otras palabras, los grupos delictivos en ningún momento van a querer desplazar la autoridad para ellos erigirse como autoridad de facto, sino solamente vulnerarla, amedrentarla, pues para poder seguir con sus modus operandi. De esta manera no podríamos hablar que se configurarían a lo mejor en grupos rebeldes o grupos insurgentes, los cuales tuvieran la intención de llegar a ser la autoridad, sino básicamente diferentes fenómenos en los cuales la delincuencia organizada va a encontrar una regulación mayor en las normas internacionales que se encuentran plasmadas en la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional, donde pues bueno, son claramente las normas específicas que van a aplicar en dichas circunstancias. Cerrando ya este comentario, pues tenemos que el realismo jurídico es una corriente filosófica muy interesante de estudiar. Esta tiene como su origen en los países del Common Law, especialmente en Estados Unidos, y bueno, esta es una nueva vertiente, una nueva forma de explicar, la cual creo que al día de hoy explicaría un poco más a profundidad la interrelación y la convivencia que día a día hay en algunos países o a nivel internacional, ¿no? Donde podemos ver de manera clara la influencia de poderes reales, de factores de realpolitik, a lo mejor la incidencia de las empresas transnacionales o muchas veces a lo mejor elementos en unas situaciones de guerra o de conflicto armado en los cuales la norma parece que no está clara y hay que tomar en consideración a cada uno de los actores que pudieran llevar a la estabilización de cierta región del mundo. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video y seguiremos comentando sobre este tema en futuras cápsulas.